Bienvenidos y bienvenidas a este vídeo. Bueno, van a ser una serie de vídeos donde os voy a hablar de los distintos poliedros regulares. Mirad, poliedros regulares, como ya sabéis, hay 5, pero en esta serie de vídeos, en nivel PAU, que yo os voy a explicar, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a ver los 3 poliedros regulares más sencillos, que son el tetraedro, el hexaedro y el octaedro, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es conocerlos en profundidad para que adquiráis la experiencia de verlos espacialmente y así comprenderlos mucho mejor si os tocase representarlos en la PAU. Fijaos, lo que presento aquí son 3 posiciones relativas comunes que os podrían caer en la PAU. Podríamos añadirle algunas más, como que en vez de que estén apoyados en alguno de los planos de proyección, también estuviesen apoyados o con una cara contenida en un plano oblicuo, por ejemplo, o en un plano proyectante, ¿sí? Bueno, así que en este primer vídeo lo que voy a explicaros es qué es un tetraedro, básicamente, y luego vamos a, quiero que os familiaricéis y comprendáis la sección principal del tetraedro y, como veis aquí, estas vistas diédricas, esta representación diédrica de esas distintas posiciones. Cuando está apoyado en una cara, aquí tenéis cómo se ve, y aquí en axonométrico, en una vista más tridimensional, y apoyado en una arista y apoyado por un vértice. Fundamentalmente en este primer vídeo, por lo tanto, os voy a enseñar estas 3 posiciones para que las entendáis y os familiaricéis con ellas. Y luego voy a resolver un ejercicio que va a ser este, apoyado por una cara, para que veáis que realmente es muy sencillo y que únicamente lo que más complejidad podría tener sería saber representar esa sección, saber construir esa sección principal a través de un trazado auxiliar. Bien, bueno, mirad, básicamente seguramente que ya conocéis alguna de estas posiciones y seguramente que ya habréis hecho ejercicios en clase. Este vídeo va sobre todo para que os sirva de repaso para la PAU y también por si acaso no habéis visto alguna de estas posiciones en clase o en la academia o donde estéis, pues que podáis entenderlas y trabajarlas conmigo. Fijaos, primera posición común relativa del tetraedro apoyada por una cara. Primero voy a explicar qué es un tetraedro. Es un poliedro regular compuesto de 4 caras que son polígonos regulares, triángulos equiláteros. Las 4 caras son triángulos equiláteros, así que todas sus aristas, en este caso son 6, son todas iguales. Es decir, 4 caras iguales, 6 aristas iguales. Los poliedros regulares son muy llamativos, son muy peculiares, tienen unas características muy especiales, también llamados sólidos platónicos. Platón fue el que descubrió estos 3 primeros de los que yo os voy a hablar, y luego vendrían los demás, con Kepler y demás, que descubrieron el dodecaedro y el icosaedro. Ya os digo que nosotros esos no los vamos a ver porque esos son aguas de otro cántaro, ¿ok? Bueno, sabido esto, fijaos que os voy a hablar de una cosa que se llama sección principal. ¿Qué es? Bueno, pues es la sección que le produce un plano a ese poliedro regular, en este caso al tetraedro, una sección que le produce un plano que contiene a una arista. Mirad, imaginaos un plano aquí cuadrado que yo, como un cuchillo, meto por esta arista, siendo ese plano perpendicular a la arista opuesta. Mirad, esta es una arista y esta es la arista opuesta. Entended en este caso el tetraedro como una pirámide, como la de Keops, Kefren o Miquerinos, pero que en vez de tener 4 caras, son 3 caras. Tiene 4 en realidad, pero digo, esas 4 caras de la pirámide Keops-Kefren, nosotros tendríamos aquí una que sería esta, otra segunda y la tercera que está por detrás, siendo la 4ª cara, en este caso, su base, que, como sabéis, en las pirámides egipcias esa base es cuadrada, no es un triángulo como si lo es aquí en el tetraedro. Bueno, esa sección principal, como veis, lo que está compuesta o queda definida por 3 rectas intersección, digamos, que serían esta arista, esta altura de cara, porque si os fijáis pasa por un vértice y va perpendicular al lado de ese triángulo equilátero, y otra altura de cara.
Fundamental comprenderlo para cuando tengamos que construir ese trazado auxiliar. Fijaos que esta recta, este segmento que yo he hecho aquí, en este caso es una distancia entre dos puntos. Bueno, toca aquí, me ha tocado hacerlo aquí. Esto no es la altura del tetraedro, sino que es la distancia entre aristas opuestas, un segmento que es perpendicular a ambas aristas y que las une, ¿verdad? Así que esa es la distancia entre aristas opuestas. Y da igual que cogiésemos estas dos aristas que también son opuestas, porque la distancia sería la misma. De hecho, esa es una de las peculiaridades y características más chulas de los tetraedros, entre otras muchas, ¿vale? Fijaos que la altura del tetraedro, aquí, al cambiar la posición del tetraedro, pues claro, se ve diferente, pero en realidad es todo el rato lo mismo. No es que sea diferente, es que cambia la posición y nosotros lo vemos diferente, ¿vale? Pero mirad, esa sería la altura, es decir, la que está contenida en una recta que es perpendicular a una de las caras, a una altura de cara, por lo tanto, y que pasa por el vértice opuesto a la altura de cara. ¿Vale? Esto quizá ahora aquí tridimensional no lo entendáis muy bien, pero cuando hagamos esa sección principal, que la voy a hacer a continuación, lo vais a entender mucho mejor. Estos dos segmentos son exactamente los mismos, tanto aquí como aquí, solo que aquí el tetraedro se ha levantado, ¡ping!, está un poco levantado y por eso se ven en diferente posición, pero es exactamente lo mismo. Y en todas estas tres secciones son exactamente iguales, solamente que está cambiando la posición del tetraedro y por eso la vemos como diferentes, pero ya os digo que son iguales. Una vez explicado esto, para entrar un poco en práctica, lo que voy a hacer es resolver esta primera posición. Voy a hacer un ejercicio tipo en el que voy a poner un caso práctico, un supuesto práctico en el que nos dan una arista AB apoyada, vamos a ponerlo, en el plano horizontal de proyección. Y vamos a ver cómo vamos resolviendo el ejercicio, vamos a ver cómo se construye esa sección principal y seguramente que os va a ser mucho más sencillo de entender. Mirad, este primer ejercicio yo ya los tengo aquí completados. Lo que voy a hacer es borrarlo todo para ir haciéndolo paso a paso con vosotros, ¿vale? Y que así lo entendamos fácil, vayamos rápido. Me voy a quedar con los datos que son y ya está, ¿vale? Bueno, mirad, también voy a borrar esto. Me lo voy a poner aquí a un lado porque así, si lo necesito en algún momento, más que nada para copiar o algún color o algo, pero bueno, mirad, tetraedro apoyado por una cara en el plano horizontal de proyección. Como hemos dicho, bueno, y como sabemos también ya a estas alturas del diédrico, todo lo que esté apoyado en los planos de proyección se ve en verdadera magnitud. También si algo está construido en algo que sea paralelo a estos planos de proyección, como podría ser un plano horizontal o un plano frontal, ¿verdad? Todo lo que construyamos sobre ese tipo de planos va a ser visto en verdadera magnitud. Así que, como sabemos que AB es una arista del tetraedro y nos está diciendo que está apoyado por una cara en el plano horizontal de proyección, sabiendo esas características y propiedades del tetraedro, sabemos que su cara es un triángulo equilátero. Así que bastará con construir aquí un triángulo equilátero. Pincho con mi compás, abro y voy a construir. Doy por hecho que todo el mundo sabe construir un triángulo equilátero a estas alturas. Este programa es un programa de edición vectorial, así que no me deja, no tiene compás, pero yo lo hago con circunferencia. Pincho, evidentemente, abro hasta el otro vértice de esa arista y, como veis aquí, pues hago esos arquitos, ¿no?, para construir el triángulo equilátero. Bien. Aquí se encontrará apoyado en el suelo, como decimos, el vértice C. Acabo de construir una cara del tetraedro. Fácil, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer ahora? Construir esas aristas que unen esa cara, ¿verdad? Fijaos que voy a coger AC
y BC. Bueno, cara apoyada en el suelo. Entenderemos, antes de pasar a la proyección vertical, que, lo explico ya, el vértice D de ese tetraedro, es decir, el pico de esa pirámide de 3 caras, como decía al principio, ya tenemos una, nos faltan las otras 3 que suben a un vértice que estaría aquí. Ese vértice, por ser un poliedro regular, el tetraedro, se encuentra en el ortocentro del triángulo equilátero. Ortocentro, baricentro, incentro, circuncentro, cualquiera de los puntos notables, porque el equilátero, en el equilátero todos los puntos notables coinciden en el mismo lugar, ¿vale? Eso lo sabemos. A mí me gusta hacerlo con las alturas, porque simplemente tengo que coger mi escuadra y mi cartabón, hacer una perpendicular que pase por el vértice opuesto al lado que elija y ya eso serían, para mí, lo hago como si fuesen las alturas, ¿vale? También se puede hacer con las mediatrices, bisectrices, como queráis, ¿vale? Pero yo acabo de obtener ahí el vértice D. Interesante porque tengo ya completa, a falta de hacer esas aristas, tengo la proyección. Voy a borrar un poco esto. Fijaos que esas alturas, por ser coincidente todo, ya las puedo considerar como esas aristas que van al vértice D, ¿verdad? Fijaos que puedo hacer ya la última. Y ahora mismo tengo ya mi proyección horizontal completa del tetraedro. Ahí la tenéis, ¿vale? Siguiente paso, evidentemente, realizar la proyección vertical. Y aquí es donde viene el kit de la cuestión. Es decir, aquí es donde viene la pequeña complejidad de este ejercicio. Y es saber cómo hallar esa altura. Porque yo sé que A, B y C están en el suelo. Así que solo tengo que llevarme perpendicularmente a la línea de tierra esa correspondencia de los puntos. Y va a ser muy sencillo hallar esos 3 puntos. Yo los voy a hacer ya, me voy a llevar esto, así copio, voy más rápido, le pongo la prima y voy haciendo todos los demás puntos. B, que sería ese, y C, este. Voy a cambiar los nombres. Bueno, el único problema, claro, es encontrar dónde está D'. Yo sé que va a estar también en esta correspondencia, ¿no? Perpendicular con respecto a la línea de tierra, pero ¿dónde? Evidentemente no es cualquier sitio. Tenemos que hallar la cota de ese vértice D. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues requerimos de esa sección principal que os explicaba al principio. Mirad, es bastante sencillo porque para construir, podéis hacerlo aquí directamente, seguramente que alguno de vosotros o de vosotras os lo han explicado hacerlo aquí directamente. A mí me gusta mucho partir aquí abajo, hago una semirrecta cualquiera con una longitud la que yo quiera, marco un punto desde el que voy a partir, que para mí sería el vértice A. Y lo que voy a hacer ahora es traerme, porque lo tengo en verdadera magnitud, me han dado precisamente esa arista, me voy a traer el tamaño con mi compás de esa arista. Me voy a colocar aquí y por lo tanto me voy a llevar B. Digamos que estoy copiando un segmento. Vaya, no estoy haciendo nada más. ¿Por qué? Porque voy a hacer esa construcción auxiliar aquí. A un ladito del ejercicio, si tengo espacio, que no moleste, que no entorpezca, ¿vale? Fijaos. Y ahora lo que voy a hacer es construir este triángulo equilátero, que, si no os importa, ya sabéis cómo se construye un triángulo equilátero, sería volver a hacer lo mismo aquí, ¿vale? Fijaos, ya tengo ese triángulo equilátero. Estoy copiando aquí un poco para no tener que repetir todo el proceso con las circunferencias y demás, ¿vale? Triángulo equilátero. Muy bien. Como decíamos, la sección principal, y vuelvo atrás, bueno, voy a marcaros aquí como que este sería mi vértice C, es decir, me he vuelto a representar la base aquí, y así vamos, claro, porque esta para mí es la parte más importante de todos los vídeos que voy a hacer, entender cómo es la construcción de esta sección principal en un trazado auxiliar, porque esto es un trazado auxiliar, os recuerdo que esto tiene que estar muy suave, hecho a un lado, si es un folio, pues a un ladito que no entorpezca la representación que me piden, ¿vale? Vuelvo aquí atrás y os voy a enseñar esto. Esto es lo que nosotros vamos a construir, este triangulito verde. Como decía, la sección principal está compuesta por una arista, una altura de cara y una altura de cara. Es decir, que la sección principal es un triángulo isósceles
cuyo uno de sus lados es la arista y los otros dos lados son las alturas de cara de esos triángulos equiláteros. ¿Veis? Esto es un triángulo equilátero. Ya sabemos que todas las caras del tetraedro lo son. Así que esta es la altura de cara del triángulo equilátero. Yo aquí acabo de representar en verdadera magnitud, es decir, en la magnitud que me daban, el triángulo equilátero. Así que esa altura de cara la puedo hacer ya perpendicular a uno de los lados. La voy a poner un color que sea reconocible. Esto para nosotros va a ser una altura de cara. Esa es nuestra altura de cara. Así que ahora tengo que construir, voy a ir poniendo el mismo color a todo para que os resulte más fácil. Ya os digo, esto es lo más importante para mí de todos los vídeos que van a venir a continuación sobre el tetraedro y las distintas posiciones relativas comunes que os pueden salir en la PAU. Así que tengo mi altura de cara, tengo una arista. Puedo hacerlo hacia cualquier lado, ¿vale? Porque lo que voy a hacer ahora es coger esa dimensión con mi compás, esa altura de cara, y espero que lo entendáis bien. Fijaos, estoy cogiendo esta dimensión, radio, abro el compás, pincho en C, abro hasta ese punto aquí y hago un arco. Y ya voy a hacer exactamente lo mismo para el otro lado. Con hacer estos arquitos aquí sería más que suficiente, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Pinchar en este caso, traerme esa altura de cara, coger esa dimensión y venirme a B. ¿Por qué? Porque fijaos que haciendo estos arquitos típicos cuando construimos un triángulo, ¿vale? No hace falta hacer las circunferencias enteras. Yo este programa no me deja. Acabo de tener aquí un vértice que tengo el lado de un lado es la arista y ahora me voy y hago otro lado es la altura de cara, que es la dimensión que he cogido con mi compás, y el otro lado también es la altura de cara. Así que esta es la sección principal. Chicos, esta es la sección principal. Para que la veamos bien de otro color, la voy a poner de otro color, ¿vale? Y así nos va a costar menos. Voy a intentar hacer rápido. Le voy a poner un colorcito verde, por ejemplo, igual que parecido al que está ahí. Le voy a quitar un poco de opacidad para que no se vea tan fuerte. Y vaya, me la he hecho girado. No pasa nada. Bueno, os digo, la quiero poner de otro color para que veáis claramente cuál es la sección principal. La que está compuesta, uno de sus lados es la arista, otro de sus lados es esta altura de cara que he cogido con mi compás. Nada, construir un triángulo isósceles con dos lados que son esta altura de cara. Aquí tenemos nuestra sección principal, chicos. Y ahora simplemente esta sección principal nos va a dar mucha información. Voy a explicarlo lentamente y con tranquilidad. Yo ahora mismo estoy buscando la altura del tetraedro. Y la altura del tetraedro, si me vengo aquí otra vez a la visión espacial, esta sonométrica, veo que, voy a borrar temporalmente esta, para que no os liéis, veo que es, o está, en una recta que siendo perpendicular a una altura de cara, ¿lo veis? Esta es la altura de cara, mirad cómo aquí se forman los 90 grados, siendo perpendicular a una altura de cara, pasa también por el vértice opuesto a esa altura de cara. Ese vértice está aquí en la arista, ¿lo veis? Así que creo que lo tengo todo. En esto que yo acabo de hacer aquí, lo tengo todo. Mira. Dice entonces que es una recta que siendo perpendicular a una altura de cara, esto es una altura de cara, esto es otra altura de cara, me la he traído de aquí, siendo perpendicular a una altura de cara pasa por el vértice opuesto. Yo he cogido este lado, le estoy haciendo una perpendicular y mirad cómo esta, que la voy a poner de rojo, es mi altura del tetraedro. Se cumple totalmente, siendo perpendicular a una altura de cara pasa por un vértice opuesto. Digo porque también lo podría haber construido hacia acá, es decir, con esta altura de cara puedo coger. Perdonad porque estoy aquí. Es decir, cogiendo este lado
hago la perpendicular a él, paso por el vértice opuesto, que en este caso sería B, y obtengo también la altura del tetraedro. Cualquiera de las dos me vale, porque cumple esa condición, ¿ok? De hecho es la misma, va a salir exactamente la misma. Bueno, pues esta es la altura del tetraedro. Aquí se están formando los 90 grados con la altura de cara y pasa por el vértice opuesto. Solamente para resolver este ejercicio, como ya intuiréis, tengo que coger mi compás, coger esa altura, porque además está en verdadera magnitud, es decir, es la que corresponde en el ejercicio, porque yo he construido el triángulo equilátero a partir de la medida que me daban de arista. Así que todo está en verdadera magnitud. Me vengo con mi compás, pincho aquí abajo porque es una altura en la línea de tierra, y fijaos como haciendo un simple arquito sobre esa perpendicular que ya había hecho para ver dónde estaba D, acabo de obtener la cota de D, es decir, acabo de obtener D'. Me lo llevo arriba y acabo de resolver el ejercicio a falta solamente de ver aristas vistas y ocultas y de unir, presionando un poquito más fuerte mi portaminas, estas últimas aristas. Como veréis, yo siempre digo, todo el contorno siempre se ve sí o sí, es decir, desde el último vértice que veamos, más a la derecha o más a la izquierda, es decir, todos los que unan el exterior son siempre visibles. Y luego nos quedaría resolver este que queda aquí en el medio y que no sabemos que si sería visto o no visto, ¿verdad? Pero como vemos, mirando desde aquí, en el plano horizontal, estamos aquí, yo miro y me encuentro que B está delante. Precisamente es el punto más cercano a nosotros si estuviésemos aquí, ¿verdad? Mirando para allá. Así que va a ser vista, porque es la arista precisamente más adelantada. Fijaos en una cosa también, en un tetraedro a cada vértice llegan 3 aristas. A C, por ejemplo, llega la que viene de B, la que viene de D y la que viene de A. Aquí están coincidentes con la línea de tierra, pero ¿ves? La que va CD, CB y CA. Eso parece que no, pero cuando tengáis que resolver algún tetraedro que se vea diferente, esta posición es bastante sencilla, pues os puede servir de bastante ayuda. Fijaos que acabamos de resolver perfectamente el ejercicio. Fijaos que lo que me he llevado aquí es esa altura del tetraedro. La voy a poner aquí en rojo, ya sabéis que vosotros no la tenéis que representar, o si lo hicieseis pues lo pondréis así muy suave y ya está. Aquí tenéis resuelto esa posición que ya sabéis que es súper sencilla. Solamente por aclarar un poco, voy a hacer 2 cuestiones. La primera, y porque así igual os mando de referencia a este vídeo en todos los demás. Fijaos en una cosa. Aquí antes he borrado, os he dicho, voy a borrar esto para que no os equivoquéis. Esta es la altura del tetraedro, la que está en rojo. Pues os decía antes que hay otra información que me da la sección principal del tetraedro, y en este caso es ese segmento que va desde la mitad de una arista a la mitad de la arista opuesta. Opuesta significa que justo la que está enfrente, ¿vale? Esta sería una arista contigua a esta, ¿veis? Comparten un punto. Pero estas dos no comparten ninguno, es una arista opuesta. Y esta información me la da la sección principal. Precisamente en el siguiente vídeo que os voy a mostrar, que es para este ejercicio, es decir, un tetraedro apoyado en una arista en equilibrio en uno de los planos de proyección, vamos a necesitar precisamente este segmento, esta altura. Porque os voy a enseñar en las vistas diédricas que nada tienen que ver la una con la otra, ¿vale? Es decir, esta distancia entre aristas opuestas no tiene nada que ver con la altura del tetraedro. Y os lo demuestro aquí. Mirad cómo la altura del tetraedro aquí es esta. Aquí también nos serviría para resolver este ejercicio la altura del tetraedro, pero sin embargo, cuando está apoyado en equilibrio sobre una de sus aristas, la altura varía, es más pequeña, ¿vale? Y para eso, en el siguiente vídeo, os voy a explicar pues cómo se resuelve. Pero
Básicamente, lo que sí que os voy a decir y voy a dejar representada es en mi sección principal que he hecho ahora, y así termino de explicaros la sección principal, es dónde está este segmento de distancia entre aristas opuestas. Pues fijaos, va desde la mitad de una arista a la mitad de la arista opuesta. Y diréis, ya, pero es que tú en la sección principal que has representado, aquí está aquí, tú no tienes arista opuesta. O sea, aquí son todas contiguas porque has construido un triángulo equilátero. Ya, bueno, vamos a sacar esa información de otro punto de vista diferente. Mirad, si os dais cuenta, va desde la mitad de una arista, yo tengo una arista del triángulo equilátero, y fijaos que el otro extremo de ese segmento está donde se cortan las dos alturas de cara. Así que sí que puedo obtenerlo, porque yo tengo mis dos alturas de cara y se cortan en este punto. Dicho esto, ese segmento de distancia que me da la distancia entre aristas opuestas no es otro que este, el que va desde la mitad de una arista al corte de las dos alturas de cara. Yo lo voy a poner en violeta, igual que lo tenía puesto antes, y yo a este le suelo llamar DAO. DAO porque iniciales de distancia entre aristas opuestas, y también os la pongo en violeta. Bueno, solamente por dejar explicada la sección principal del tetraedro. Ya os digo, ahora mismo esta distancia entre aristas opuestas, nosotros para resolver este ejercicio no lo necesitamos. Sí, para el siguiente, así queda explicado pues cómo se resuelve este trazado auxiliar y sobre todo qué tipo de información se obtiene de la sección principal de este trazado auxiliar. Y es que en realidad esto es lo más importante, que comprendáis esto bien y sobre todo que os familiaricéis con estas posiciones, porque como veremos en el siguiente vídeo, si nos dan un enunciado para construir un tetraedro así, sabremos ya de entrada que se va a ver como un cuadrado en la proyección horizontal o vertical, depende de donde esté apoyado, porque en este caso es con una arista apoyada en el plano horizontal. Espero que os haya ayudado, espero que lo hayáis entendido. Ya os digo, voy a hacer más vídeos con las siguientes posiciones. El siguiente vídeo va a ser este, apoyado en una arista en equilibrio en el plano horizontal de proyección. Nos vemos. Chao, chao.